buenas tardes. Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros a nuestro compañero Abel Marín, espacio Un poco de Derecho, y además hoy viene a contarnos algo muy especial porque viene a presentarnos esto que tengo aquí, que es el libro que ha escrito Abel Marín, Protege tu herencia. Muy buenas tardes, Abel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, José. Pues muy feliz de presentar el libro en tu programa. Sí, yo con muchas ganas porque sí que en algunos episodios anteriores ya nos comentaste que estabas elaborándolo, que estabas ahí a punto, pero bueno, tan a punto como que ya lo tenemos aquí y yo por supuesto tenía que tener un ejemplar, no me podía perder esta maravilla. Eh, Muchas gracias. Cuéntanos, Abel, el porqué de este libro. Vamos a empezar por el principio. Bueno, el porqué de este libro es porque creo que es una necesidad de la población en general. El tema de las herencias Ujú. al final nos acaba afectando a todos. A unos porque nos preocupa cómo dejar nuestros bienes a nuestros seres queridos Ujú. y a otros porque cuando les faltan sus seres queridos pues necesitan recibir lo que les dejó en herencia. Y porque es un tema que popularmente da pudor hablar de él, pero realmente genera mucha ansiedad en las personas y en muchos casos mucho sufrimiento. A veces sufrimiento por las preocupaciones de los impuestos que llevan las Ujú. herencias, a veces preocupación pues porque el banco bloquea las cuentas cuando fallece una persona, que ahora luego explicaré por qué es, Ujú. ya lo explicaré en alguna ocasión. Otras veces es porque hay conflictos entre herederos. Y no hay que olvidar que aunque el derecho de sucesiones, lo que comúnmente se conoce como herencias y testamentos, cuando uno estudia la carrera de derecho, en derecho civil en mi caso, cuando yo estudié era un año entero de esta materia, Ujú. no deja de ser, aunque sea una especialidad muy concreta, las sucesiones, no deja de ser también un tema de familia. Derecho de familia la gente lo entiende como las separaciones, los divorcios, la custodia de los niños y Ujú. efectivamente eso es derecho de familia. Pero, pero una herencia en un 99,9% de los casos también es entre familias. Ujú. Y a veces son los hijos con la viuda o el viudo, a veces son conflictos entre hermanos, a veces son hijos de un mismo fallecido pero de distintos matrimonios. Es decir, se generan unos conflictos en muchas ocasiones, en muchas otras no, gracias a Dios, en muchas hay total sintonía entre las familias, ¿vale? Pero es una situación muy tensa, perdemos a un ser querido, yo he tenido esa triste, triste situación también, me han faltado, yo creo que a ciertas edades ya nos van faltando a todos Ujú. seres queridos, ¿de acuerdo? Y he visto una forma de ayudar, de aportar al mundo, pues mi experiencia de más de 20 años de profesión y, como muy bien sabes, de miles de casos y de familias atendidas. Y lo que he pretendido hacer es muy sintéticamente, pero tocando los principales temas, pues toda la problemática. Así que he conseguido hacer un libro en 5 bloques, 5 temáticas, 24 capítulos que abarcan pues prácticamente todo lo que el ciudadano común necesita saber. Ujú. Y claro, hay gente que dice, bueno, menudo ladrillo, no habrá quien lo entienda eso, ¿no? Y mi gran esfuerzo, que tú ya me conoces, Sí. de cómo explico las cosas, mi gran esfuerzo es usar el mismo lenguaje que uso, por ejemplo, en tus programas, Ujú. o que es el mismo que uso con los clientes. Los abogados hablamos de una forma en sala, delante del juez, y de otra forma entre abogados hablamos, y cuando hablamos con clientes, pues tenemos que adecuar nuestro lenguaje para que el cliente lo entienda. Esa es la primera función que debe de tener el abogado, una función didáctica. Y en ese Ujú. sentido, el estilo de este libro es muy didáctico. Está escrito en un increíble, pero de verdad que es en un increíble estilo coloquial. Menciono la ley, porque la ley Ujú. de vez en cuando hay que mencionarla en un libro de derecho, Claro. pero lo hago lo justo, las partes más fáciles. ¿Y cómo consigo enseñar
al lector, primero mostrarle la situación de riesgo, problema o dificultad y después indicarle la solución. Pues cada capítulo lo comienzo con una storytelling, con una narración ficticia, una pequeña historia basadas en hechos reales. Todo el mundo que se lo ha leído, y tú ya sabes que está siendo número 1 en venta muchos días. Sí, cierto. Se está vendiendo fenomenalmente. Estoy recibiendo ya muchos comentarios de lectores y me están diciendo que lo entienden perfectamente y que casi en cada uno de los capítulos o bien se sienten que es su caso o que es su preocupación, o bien conocen un caso de algún amigo, algún ser querido, algún familiar que está en esa situación. Por lo tanto, se identifican plenamente, consigo con eso que el lector entienda el problema y al entender bien el problema, luego explico de forma muy coloquial también, un pelín más técnica, pero coloquial, las soluciones, el porqué de las cosas y qué hay que hacer para solucionarlo. Y lo he hecho porque a veces a mí me ocurre como paciente de los médicos. Cuando yo voy al médico, pues me explican cosas, pero al final te enseña las radiografías o te enseña la resonancia magnética, tú ves el informe, la analítica de sangre y cuando más allá del azúcar, el colesterol y los triglicéridos, poca cosa más entendemos, ¿no? Y entonces dije, yo no quiero que los clientes de un abogado, los clientes de Marín y Mateo, por eso que nos conoces a todos, sabes cómo atendemos, no quiero que los clientes de Marín y Mateo Abogados, ni por supuesto mis clientes, y así vengo trabajando más de 20 años, no quiero que se sientan como me siento yo cuando voy al médico. Quiero, si yo voy al médico y tengo una dolencia, una enfermedad, quiero entenderlo lo mejor posible, tanto lo que tengo, las posibles consecuencias, el tratamiento o la intervención que me vayan a hacer, quiero entenderla con palabras, como se dice comúnmente, en cristiano, porque yo no soy médico. Pues lo mismo, quiero que con este libro, y creo que lo estoy consiguiendo o lo he conseguido, pues que la gente le sea muy útil. Evidentemente, el médico, aunque te explique muy bien las cosas y tú lo entiendas, tú mismo no te puedes operar, ¿no? Claro. ¿Vale? Vas a necesitar siempre un médico y te lo puede explicar muy bien el médico, pero tú no puedes elegir el medicamento a recetar. Simplemente necesitas saber qué tienes, qué medicamento te receta, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus reacciones adversas, cuánto tiempo lo debes de utilizar y ya está, y entender el porqué, y tú te vas muy tranquilo de la consulta, ¿vale? Pues lo mismo con esto, indistintamente de lo útil que es el libro, puedes y debes acudir a un abogado especializado, ¿de acuerdo?, en esta materia con bastante información ya. ¿Para qué? Para dos cosas, para ayudar a tu abogado a la solución de tu problema o para si realmente el abogado dice cosas incongruentes, porque para mí la especialidad es muy importante, ¿vale? La especialización de un área es muy importante, pues si dice cosas incongruentes, pues también con la información que se recibe en este libro uno puede detectar, ¿vale?, si ha elegido al profesional adecuado o quizás debiera de tener otras opciones. Eso es la exposición que te hago como amigo, ya que nos conocemos mucho tiempo, ¿de acuerdo? Y que nos vemos muy a menudo. Sí, la verdad es que sí, y se agradece mucho el haberte conocido. Y bueno, has comentado además, de hecho, uno de los espacios que tuvimos, estuvimos hablando precisamente de eso, del lenguaje que utilizan los abogados con los clientes para ver si es el adecuado o no, para ver si lo entendemos o no lo entendemos como usuarios de abogados. Y lo que me parece muy bien de este libro es que precisamente que sí, lo has conseguido a la perfección, tener un lenguaje claro, que todo el mundo lo entienda. Además, como bien has comentado, tienes un ejemplo práctico, ficticio, antes de empezar el capítulo para que la gente se ponga en antecedentes, pero luego además, al final del capítulo, tienes a modo de resumen los puntos más importantes de ese capítulo, para que la gente tenga la idea general muy clara.
Claro, claro, es fundamental, lo he visto en otros grandes libros de distintas materias, materias de las que yo no soy profesional, de psicología, de medicina, pues de física, de ingeniería, de filosofía, y bueno, cuando intentas acercar a los lectores comunes materias complejas, que hay gente que se dedica toda la vida a ellas, como yo me dedico toda la vida a esto, ¿vale? Pues que está muy bien al final de cada capítulo, pues hacer un resumen, ¿vale? Las cuatro cosas, porque claro, cuando uno lleva una página, pues bien, pero cuando lleva 20 páginas, pues ya empieza a perder un poco el hilo, ¿no? Y aunque sí que tenga una idea en general del capítulo, pues no está de más que al final digo, bueno, quédate con estas cosas. Y si algún día te pasa, recuerda estas 3 o 4 cosas. Eso es lo importante, ¿vale? Para que se te encienda la lucecita de alarma y dices, ojo, una vez leí en un libro que se llamaba Protege tu herencia, que aquel señor dijo no sé qué de esto. Voy a mirarlo bien, no sea que la fastidie, ¿vale? Ese es el objetivo del final de cada capítulo. Que quede claro lo esencial. Claro, y bueno, hemos dicho que es un libro, pero es muchas más cosas, no solo es un libro. Es un libro, evidentemente, pero también es una guía de ayuda porque tú indicas muy bien al principio del libro que puedes hacerlo de dos maneras, o puedes leer del primer capítulo al último, o bien puedes leer por capítulos según tus circunstancias, lo que te interese, y lo vas a entender exactamente igual. Entonces, está Sí, muy bien. sí, es así, hombre, se aconseja seguir el transcurso del libro, empezar por la introducción, que me parece interesante, Claro. y empezar por el capítulo 1 porque lo he estructurado de menos a más para ir introduciendo un poquito el conocimiento general, las líneas generales de nuestro derecho de herencias para entender el resto del libro. Pero sí que es verdad también que si uno ya tiene algunas nociones o ya está en algo, con su asunto de herencia o ya tiene testamento y ya en su momento ya profundizó un poco, pues puede perfectamente también coger el índice y entre los 24 capítulos irse a aquel que le interesa o incluso al bloque que le interesa. Hay bloques que son más extensos. El tercer bloque, por ejemplo, tiene, pues no sé, muchísimos, tiene 9 capítulos y hay 2 bloques que tienen, un bloque que tiene 2 capítulos solo, es decir, hay diferentes bloques y te puedes ir estrictamente solo a un capítulo y hay capítulos muy extensos o más extensos y otros que son muy breves, porque realmente hay cosas que son sencillas y si se pueden explicar en 4 folios, hay que explicarlas en 4 folios. Muchas veces los abogados, en aras de que el cliente sepa lo mucho que sabemos, pues suelta una perorata ahí que o duerme al cliente o lo deja frito. Entonces, pues también me he esforzado de hacerlo lo más resumido posible, las cosas que con 4 palabras se pueden explicar sencillamente. Sí, desde luego que sí. Y a ver, cuéntanos, ¿qué ha sido lo más complicado a la hora de elaborar este libro? Porque como bien has comentado, hay varios bloques, cada bloque tiene varios capítulos que están muy condensados, es decir, dice lo justo y necesario, ni más ni menos, para que la gente lo entienda y no haya más hojas de lo debido, pero claro, a la hora de condensar toda esa información, tiene que ser complicado porque claro, estamos hablando de temas que si se tiran del hilo pueden dar muchas hojas de más. Has acertado de pleno. Esa ha sido la primera dificultad. O la segunda derivada de la primera. La primera fue quitar capítulos. El libro inicialmente tenía el doble de capítulos, ¿vale? Pero claro, eso sí que sería una cosa un poco un ladrillo, ¿no? Que ya difícil. Tenía el doble de capítulos. Entonces tienes que hacer el esfuerzo de coger los más interesantes, ¿no? O los que con estos capítulos se llega, no a la totalidad, pero a la gran parte de lo más habitual, ¿vale? Pero quedaron capítulos que mi idea es hacer un segundo volumen cuando tenga tiempo y concluir con quizás unos 10 o 12 capítulos más porque hay gente que quizás diga, ostras, estaría bien profundizar en algunas cosas que no se han tocado, ¿vale? Pero aún así es completísimo. Claro, primero recortar en materia, ¿no? Y luego
recortar en cada capítulo tuve que recortar, ¿no? Porque te pones a explicar y a explicar y a explicar y dices, bueno, lo que decíamos al principio, tampoco se trata de aquí una perorata porque la gente tiene sueño y se aburre, ¿no? Es decir, me expliqué, recortar. Un libro de no ficción, un libro que plantea problemas y soluciones, que se llama un libro solucionador de problemas, pues debe de tener una extensión. Se aconseja, los editores, las editoriales aconsejan que no superen, que vayan entre 30.000 y 50.000 palabras, ¿vale? Este tiene 55.000, o sea, aun recortando, sobrepasa el mínimo aconsejable, pero bueno, aún así ha quedado muy bien. Hemos hecho, está con una maquetación muy fácil para todo tipo de lectura. Tenemos lectores de todas las edades, ¿vale? Y de todo tipo de situación, por lo tanto lo que me están diciendo es que es fácil de leer, se han utilizado bien los tipos de letras y bueno, ya te digo, la única complicación ha sido adecuar su extensión. Eso pues siempre duele, ¿eh? Siempre duele. Esto lo contaría, pero es que claro, al final siempre duele recortar. Claro, porque nosotros lo vemos ahora muy bien estructurado, muy condensado, muy bien compactado todo, pero claro, del primer manuscrito a este libro final, evidentemente, como bien has comentado, han habido cambios porque, claro, hay cosas que dices, ¿hasta dónde puedo contar? O ¿hasta dónde debo cortar? O si esto corto tiene sentido, voy a volver a releer a ver si se entiende todo bien. Claro, tiene que haber habido muchas revisiones ahí. Sí, claro, la mitad del tiempo, esto ha sido el proceso de escribir este libro o cualquier libro, es curioso. Primero uno escribe, sin limitación, escribe todo lo que quiere, vomita todo lo que sabe, ¿vale? Todo lo que sabes, lo vomitas. Una vez has decidido los capítulos que quieres, has quitado los que no quieres, pues de los que has decidido escribir, sueltas todo. Y luego eso te cuesta un tiempo. Y luego requieres el mismo tiempo, los mismos meses, para hacer lo contrario, para quitar, para recortar, para pulir, para matizar, para darle orden, para darle unidad. Porque hay cosas que las repites y a un lector no le gusta que le repitan las cosas 2 veces. 2 las puede aceptar, le puede servir de recordatorio, pero no 4 veces, porque claro, esto ya me lo has contado, ¿vale? Y otras cosas, crees que el lector las va a sobreentender, porque claro, tú eres el que sabes, y como sabes, crees que los demás, que se dan por entendidas cosas, ¿no? Y entonces requiere después tanto tiempo de corrección y de revisión como de escritura. Y en mi caso, pues antes también, después de hacer todo ese trabajo, pedí el favor de enviárselo a 9 personas ajenas a mí, no amigos, no alguno un poco amigo, pero no gente de esta que te va a decir a todo que sí, ¿no? Gente crítica. Algunos de ellos que ni siquiera conozco, no los conozco personalmente, solo por teléfono, y les pedí, hay gente que se dedica a leer, ¿vale? Y se lo envié a 9 lectores, que se llaman lectores cero, para que me dieran sus opiniones, su crítica sincera, sin piedad. Y esa crítica sin piedad, pues bueno, no fue tan despiadada, me gustó mucho, lo cual me animó, porque a uno siempre le da, claro, no sé, un poco, me le da respeto también escribir algo, ¿no? Y fue muy favorable. También me dieron algunos consejos amables, los cuales me sirvieron pues para pulir el resultado final. A pesar de eso, además, también pues lo envías a corrección ortotipográfica profesional, porque, oye, uno que escribe una cosa, a veces no te das cuenta de tus propias erratas. Cierto. Y en cambio, cuando yo como lector leo un libro, enseguida veo una falta de ortografía o veo un fallo. Como lector veo muchas cosas, porque soy un lector ávido, ¿no? Pero a veces tus propios textos los lees 20 veces y se te puede pasar, ¿no? Es un proceso, ya te digo, es tan largo el proceso
de corrección y revisión y unificación y unidad y coordinación como el proceso de escritura. Sí, bueno, tenemos algunos comentarios que he ido recopilando de la gente que ha leído tu libro y algunos además precisamente dan en el clavo de lo que tú querías dar importancia, que es precisamente que el lenguaje fuera claro y conciso. Uno de ellos, pues, por ejemplo, dice, es un libro muy interesante que va a abrir los ojos a mucha gente sobre lo que es y les puede venir encima. El lenguaje es cercano y claro, salvo en algunos párrafos en la parte final dedicada a impuestos, pero es que hay normas y coeficientes que no veo manera más nítida de aclarar, salvo que esté explicando un caso real a unos clientes y en el campo de batalla se vean nítidos los números exactos. Igual, esto es hasta bueno porque en esta guía práctica es necesario recordar el complejo de todo esto y la necesidad de acudir a un profesional para que se haga cargo de todo. Que eso también lo hemos comentado algunas veces, que cometemos el error de no acudir a profesionales o pseudoprofesionales, entonces luego nos encontramos con una bola que cuando llega la hora de la verdad es muy difícil deshacerla, Abel. Sí, claro. Ahora, por ejemplo, tengo un cliente que lleva varios días detrás de mí, y la verdad que como tengo la agenda tan complicada, me está costando, pues bueno, pues que fueron a recibir junto con unos primos hermanos, pues la típica herencia de una tía o de un tío, no recuerdo muy bien, y claro, como he explicado en alguna ocasión, pues el impuesto de sucesiones en los casos de herencias de tíos a sobrinos es brutal, es carísimo, carísimo, ¿vale? Pero uno de los herederos pues tiene una discapacidad alta y hay deducciones por discapacidad, ¿no? Y en este caso pues se ve que la persona que está gestionando eso pues lo desconoce, lo cual me impresiona bastante porque es una cosa que creo que es de dominio público, pero es lo que he dicho antes, los que nos dedicamos a una cosa creemos que hay cosas que la gente las sabe, ¿no? El mecánico te dice cosas que no hagas con el coche y que cree que todo el mundo las sabe y tú no las sabes, ¿no? Pues esto igual, ¿no? Y por eso es importante en este libro que hay cosas, sí que es verdad, hablar de impuestos, aunque me esfuerzo mucho, pues bueno, vivimos, como digo, en los Estados Unidos de España. El impuesto de sucesiones es diferente en cada una de las comunidades autónomas. Hago un extracto y hablo de todas las comunidades autónomas, pero además, bueno, pues eso, no puedes explicar, no hay dos herencias iguales, nunca hay dos herencias iguales, por lo tanto, explicar números en un libro es francamente complicado. Sí, sí. Y mira, otro comentario que quería leerte. Me gusta este libro, es más, me encanta. Los temas que trata, la forma en la que el autor aborda el problema, serios y que parecían no existir, los ejemplos y la didáctica de las situaciones, el tono divulgativo y cercano y los consejos. La pretensión del autor de servir de ayuda a la gente se cumple con creces porque el lector siempre encuentra en la lectura del libro situaciones parecidas o idénticas a la que le interesan. Las secciones me parecen equilibradas en cuanto a extensión. El tratamiento de los personajes ficticios me parece apropiado y el recurso de los mismos para ejemplificar diferentes situaciones que se dan a propósito de las herencias creo que es de lo más acertado para el común de los mortales que no vivimos cerca de estas situaciones hasta que se nos vienen encima en cuanto a lo peor cuando ya es demasiado tarde. Para mí todas las secciones son interesantes, desde el problema de morir sin testamento, el reparto de la herencia, las deudas, los impuestos, etc. Desconozco si hay algo que quede sin respuesta, aunque asumo que lo que hay que hacer es acudir a un abogado especialista, incluso en el supuesto de que lo tuvieras todo meridianamente claro, por aquello de que por mucho que sepas es siempre mucho más lo que ignoras. Hay que hacer caso al autor y hacer testamento. Yo creo que este comentario ha dado el clavo en muchos puntos, a ver. Sí. Además es muy de agradecer, me está sucediendo que con la venta del libro, que va francamente bien, pues hay gente que tiene testamento hecho desde hace 20 años o hace 5, bueno, cada familia, según la edad, pues, y lo tiene. Siempre es mejor tener testamento que no tener testamento, pero sí que es verdad que el 99% de los testamentos que veo a diario, veo muchísimos, son todos iguales o casi idénticos.
La realidad es que se utilizan plantillas, uno va a la notaría, le cuenta, ni siquiera al notario suele comentar pues al oficial, el oficial es un licenciado en Derecho como yo, es una persona que sabe, ¿no? Cuenta por encima, pero no se entra en detalle, porque realmente tampoco hay que entrar muy al detalle a una persona que no es tu abogado, ¿no? Pues es un empleado de una notaría que no tienes confianza y se utilizan las 3, 4 plantillas tipo, es como confirmar un contrato tipo, ¿no? Como confirmar el contrato del gas o de la luz, ¿no? Que nadie firma el contrato nadie negocia con la compañía del gas su contrato. Te presentan ahí el contrato, lo firmas o no lo firmas, ¿no? Pues la mayoría de testamentos se utilizan plantillas genéricas, ¿vale? Y entonces serían muy, muy gordas, serían ahí, ¿vale? Y no cuesta demasiado, como digo muchas veces, usar el derecho de forma preventiva y no de forma paliativa, igual que la medicina, mejor prevenir que curar, ¿vale? Si redactamos un buen testamento, pues evitaremos muchos problemas. Evitaremos muchísimos problemas y sobre todo muchísimo sufrimiento en discusiones, ¿de acuerdo? Que es el objetivo fundamental, ¿no? Y ese comentario que ha hecho este lector, que agradezco profundamente, pues por decir que no sabía si habían quedado cosas en el tintero. La verdad es que han quedado cosas en el tintero para una segunda ocasión, pero no muchas. Las fundamentales están, ya lo digo yo. ¿Y he dado en el clavo con los ejemplos? Pues hombre, José, si es que son muchísimos años. Claro. Y es que las historias, aunque no hay dos casos iguales, las historias siempre son muy clasificables. Las he clasificado en 24 capítulos, me he dejado alguno, ¿vale? Pero ya te digo, el 95% de los casos están en estos 24 capítulos. Y porque las he oído muchas veces, ¿vale? Y ya te digo, cada una es diferente, pero muy, muy fácilmente identificables. Y bueno, cuando estábamos hablando del principio del libro, habías comentado un tema que ibas a mencionar, que es cuando, por ejemplo, el banco bloquea las cuentas, que yo creo que es un problema también que suele suceder y acarrea también muchos problemas. Sí, sí, problemas que se solucionan siempre, pero que si no los enfocamos de la forma correcta, que es pura gestión, pues se alargan más de lo necesario. Y eso genera mucha incertidumbre, mucho temor, miedo, por si se lo queda. Vivimos en una sociedad muy competitiva, ha habido bancos que han quebrado en su momento, hubieron los problemas antiguos con preferentes, cuotas participativas, ha habido muchos problemas con los bancos, también con los temas hipotecarios, ¿de acuerdo? Y bueno, el tema de los bancos al consumidor final es un tema que le preocupa, ¿no? Es pura gestión, pero es muy importante tenerlo claro. Yo creo que leyendo ese capítulo la gente se relaja y le ayudará a realizar los pasos que tiene que tomar en el mínimo tiempo posible para poder disponer. Esto es especialmente importante cuando hay muchas familias que son autónomos o tienen empresas, ¿de acuerdo? Y claro, la gestión del dinero pues es muy importante, porque si hay que pagar alquileres, nóminas, impuestos y tal, pues todo esto, ojo, no podemos esperar mucho tiempo. Si es un domicilio particular, pues bueno, si no hay pagos pendientes fuertes, pues si tardas un mes más o menos, no es problemático. Pero en general, el tema de los fondos bancarios pone a la gente muy nerviosa. Y lo que es cuentas bancarias es relativamente sencillo, pero los ahorros de las personas no solo están en cuentas bancarias. Claro. Están en planes de pensión, están en fondos de inversión, están en cartera de productos, están en SICAPs, están en unit links, están en rentas vitalicias, en una diversidad de productos de ahorro inmensa
que aunque nosotros veamos que quien me lo gestiona es el banco, suelen ser bancos y compañías de seguros, pero realmente son empresas independientes, muchas de ellas. Aquí algunas son propiedad de los propios bancos que te las venden y otras veces no, ¿vale? Por lo tanto, esto metido en un testamento todo como, pues a mi hijo le doy un tercio de todo, pues bueno, es bueno pues uno saber qué es lo que tiene y como digo yo, hacer que el testamento sea un traje a medida, ¿no? Que a ser posible de órdenes específicas de qué producto es para determinada persona y mil cosas más que se pueden hacer, que explico en el libro, como el nombramiento de un albaceas o el nombramiento de administrador de los bienes al propio cónyuge, como permite el Código Civil, ¿vale? Hasta que se parta la herencia, el nombramiento de contador partidor, es decir, se hablan de muchas cosas. Lo hago muy condensado, sí que es verdad, pero yo creo que da solución a casi todo. Sí, y además yo creo que una de las cosas y de los puntos clave es lo que has comentado, que el testamento sea un traje a medida, es decir, que esté hecho y todo esté claro, primero para evitar confusiones y luego discusiones que tristemente cuando la persona ya haya fallecido, precisamente por querer hacer un bien, ha conseguido sin querer, sin ser esa su voluntad, todo lo contrario, que crear unas discusiones. Sí, Y el problema es de que mucha gente, primero por el miedo que se tiene a hacer testamento, por ese halo negro que hay en el testamento, que es como que se hace de tapadillo, se guarda en un armario y ya no se ve, incluso los hijos no saben que se ha hecho testamento porque significa que te vas a morir mañana, como quien dice, pues vas al notario directamente y dices, quiero hacer testamento, vale, siéntate, lo haces, lo firman, coge la plantilla, como bien has comentado, se mete en un sobre, se mete en una bolsa, se mete en el armario y se acabó, ya no se habla más. Y no se sabe ni lo que se ha puesto. Y claro, gracias a este libro que tenemos aquí, Protege tu herencia, que se puede encontrar en Amazon, lo recordamos también, pues puedes tener muchos puntos claros y poder solucionar cosas porque a lo mejor cosas que tú creías que estaban claras o piensas que estaban totalmente claras, luego no era así. Y cuando pasa lo que tiene que pasar y la persona ya no está, se abre el testamento y se lee, es cuando pueden venir todas las confusiones. Por eso la importancia de tener las cosas claras y acudir a profesionales. sí, en nuestra cultura ahí nos hemos hecho un poco infantiles, ¿no? Tenemos como el síndrome de Peter Pan, Ujú, ¿no? Eternamente jóvenes, eternamente niños. ujú. Nuestros padres, nuestros abuelos convivían con naturalidad la muerte de la gente. Decía, antes los niños iban a los velatorios a veces eran incluso en los domicilios de las casas, no ¿Cierto? existían tanatorios. Se veía una cosa, la muerte se veía natural, y lo es, porque el 100% de los seres vivos morimos. Ujú. Todos los seres vivos morimos. Por lo tanto, no sé yo a qué tanto pudor y tanto miedo. Sí, sí. Es un poco ser una sociedad un poco infantil, ¿no? Ujú. Que lo vemos en muchas cosas. Así nos va como sociedad, tristemente, en muchas más cosas, ¿no? Y esto, pues, como que da, la expresión es da yuyu, ¿no? Da yuyu, hacer testamento porque te vas a morir, claro que sí, todos vamos a morir. Y esperemos que sea cuanto más tarde mejor y en las Claro. mejores condiciones posibles, como todos, ¿de acuerdo? Pero no sé por qué sospecho yo que el que más se preocupa de tenerlo atado al final es el que más vive. Tengo esa sensación. La verdad, el que mejor lo deja es que es normal. Una persona que se preocupa de sus cosas, de estas también, pues también se preocupa de su salud. Ujú, Y también se preocupa de no hacer cosas temerarias. ujú, Una persona diligente en una cosa suele ser diligente en muchas cosas. ujú. ¿Vale? Por lo tanto, sí que aconsejo hacer testamento. ¿Qué es un traje a medida? Sí. Y otra cosa, igual, si te haces un traje a los 20 años, ya te viene estrecho a los 40 y a los 80 ya, además de estrecho, es que va ridículo con él porque te lo hiciste hace 60 años. Hay que hacer un testamento a medida y el testamento hay que cambiarlo tantas veces como la vida nos vaya cambiando. ¿Vale? Porque nuestro patrimonio no es el mismo con 20 años, con 40 y con 80. Ujú. Con 20 años no tenemos a lo mejor ni pareja, con 40 tenemos niños pequeños y con 80 nuestros hijos ya están ya hasta con achaques. ¿De acuerdo? Entonces las situaciones van cambiando, unos hijos prosperan más que otros, nos hemos podido enviudar y haber cambiado las relaciones paterno-filiales,
Es decir, hay hijos que se portan muy bien y está bien agradecerles su trato especial que te han dado. Hay hijos que desgraciadamente no se portan tan bien y es injusto pues que darles el mismo trato que al resto de hijos que sí que han cuidado a sus padres. Es decir, hay mil situaciones que son totalmente comunes y cotidianas y lógicas y sanas, ¿vale? Que deben de reflejarse en un testamento. Y a veces decirlo claramente en un testamento, oye, te favorezco a ti, mi hija, Pilar, vamos a poner el ejemplo, porque estoy agradecido al cariño que me has dado y a los cuidados, oye, y lo digo, ¿para qué? Pues para que lo sepas. No está mal, no está mal decirlo, ¿de acuerdo? El testamento es una cosa que puedes, como tú muy bien has dicho, ir al notario, decirlo, guardarlo y no decir y no contárselo a nadie, y eres muy libre de expresar en él lo que quieras, o puedes cogerlo y llevarlo a casa y decirle a tus hijos, he decidido esto, por esto, esto y esto, y quiero que lo sepáis. Y quiero que sepáis también que lo mantendré así mientras crea que se debe de mantener así. Y ya está. Aunque sea a lo mejor paradójico, pero el testamento es un documento que está vivo. Es decir, se tiene que ir actualizando pues según la vida te vaya cambiando y según las necesidades. No es de hecho testamento y ya no se puede cambiar. Ya está como si fuera la losa encima y ya Ya. no se puede Sí, tocar. sí, sí, hice un testamento cuando me casé y ahí se queda. Y han pasado 60 años, ha cambiado todo y yo tengo un testamento en el que aún nombraba a mis hijos que eran pequeñitos, les nombraba un tutor por si yo me moría. Bueno, hombre, eso, ese testamento que cuando lo lees 60 años después dices, bueno, pues aquí está, pues con esto trabajaremos, ¿no? Y sobre todo cambia el patrimonio y muy importante. Los que tenemos mi edad, yo tengo 48, voy para 49 años, yo ya he vivido 3 crisis, ¿vale? La que vino el día después de que se acabaron las Olimpiadas de Barcelona del 92, que España iba bien hasta que se acabaron las Olimpiadas y la Expo. Sí, sí. Al día siguiente España entró en una ruina terrible. También la última crisis de 2008-2010 que nos ha costado mucho dolor a los españoles, y he visto lo que ha pasado y lo que parece que está pasando ahora y lo que nos espera por venir con esta crisis sanitaria que tendrá sus repercusiones en la economía, ¿no? El tema estoy hablando del tema de las deudas, ¿no? Es un tema que si hablar de testamentos y herencias da mucho pudor, hablar de las deudas que uno tiene y de los problemas financieros que uno tiene aún es mucho más difícil, pero es natural y hay que hablar de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque además afecta directamente a las herencias. Afecta como testador, si eres testador y te has metido en un follón, pues ese follón no tiene que pasar a tus hijos, tienes que hacer cosas para que el perjuicio a ellos sea el menor posible, siempre que sea posible, y hay 1000 fórmulas para hacer las cosas siempre mejorables. Pero también puede ser que un padre vayan a dejar el patrimonio a varios hijos y uno de ellos esté en situación de riesgo económico porque tenga deudas, porque los negocios le han ido mal, desgraciadamente, y bueno, y lo que vaya a recibir, pues tiene riesgo de perderlo porque los acreedores se lo embarguen, ¿no? En este libro, un bloque entero trata de esto. Y es muy importante y lo va a ser mucho más en los años que nos esperan, ¿no? que tenemos por delante. Perfecto, pues Abel, no te quiero entretener tampoco mucho más, pero sí que me gustaría, para la gente que nos esté escuchando y nos esté viendo y aún no tenga este libro, Protejo de Tenencia, que lo enseño aquí, disponible en Amazon, éxito en ventas, esto creo que está entre los primeros, el primero o el segundo en ventas en Amazon, o sea que, Sí, que está muy bien. hoy va a días, lo tengo, hay días que el primero, hay Sí, días sí. que el cuarto, eso es un entorno muy competitivo, hay también buenos libros que leer, no es el mío el único, ¿de acuerdo? Este es francamente bueno, lo he hecho con el corazón, lo he Que hecho con eso el corazón, es lo más importante. lo he hecho para ayudar Ujú. y es muy fácil porque la forma más fácil o sea, te puedes meter en Amazon, evidentemente, y escribir protege tu herencia, no hay más dificultad, o escribir www.protegetuherencia.com.
Si escribes protegetuherencia.com, te llevará directamente a nuestra página web. Ahí leerás, te irá directamente a la landing page del libro de Marín y Mateo Abogados, que es protegetuherencia.com, y de ahí hay un botón, como pulsa aquí, como vemos aquí en la imagen, no sé si la puedes poner exactamente, sí. Y pulsas ahí, acceder a Amazon, y directamente lo puedes comprar. En breve, no puedo asegurarlo aún, pero en breve tendré un contrato con una editorial y espero que esté también en las librerías. Espero que esté en las librerías, porque sé que muchas personas, sobre todo las más mayores, pues tienen más dificultad de comprar tecnológicamente. Aunque bueno, hay mucha gente mayor que se domina con las nuevas tecnologías, que da gusto. La pandemia nos ha hecho todos aprender un poquito más de compras online. Sí, claro, y tanto, y tanto. Pues, Abel, ¿qué le dirías a la gente para, si no lo tiene aún, para que lo consigan? ¿En qué va a ayudar este libro? Va a ayudar primero, en tranquilidad, en ver fácil la solución a esos temores que tienen y que le desvelan. Porque de la lectura, no entera, sino a veces parcial, de los capítulos que quizás le preocupen, se va a relajar muchísimo, va a bajarle mucho la preocupación, solo leerlo, porque sabe que hay muchas personas que tienen sus mismos problemas, sus mismas preocupaciones, y que además tienen solución, ¿vale? Tienen solución. Y entonces, eso es el principal motivo que creo que persigue el libro y que creo que lo ha conseguido. Desde luego que sí. Muchísimas gracias, Abel. Un placer, como siempre. Gracias por esta guía, este libro, que nos va a ayudar muchísimo y sobre todo a resolver dudas y a tener constancia de que la mejor forma es, primero, hacer testamento y, segundo, hacer testamento de manos de un profesional que te asesore lo mejor posible para evitar luego problemas que, tristemente, cuando la persona que ha hecho el testamento ya no está, no los pueda resolver. Así que más vale anticipar que no esperarse después, que es tarde. Muchísimas gracias, Abel. Un placer, como siempre, como te he comentado, y estoy deseando que estos libros estén en todas las librerías de toda España, de todo el mundo, para que la gente pues tenga más fácil hacer este tramo, que es complicado por lo que supone, pero si nos lo ayudan, pues mejor aún. Muy bien, pues muchas gracias, José. Gracias a ti, Abel. Un abrazo.